no pasa nada porque esto lo queda aquí, ¿no? Ay. La botellina. Bien, buenos días. Les pido disculpas, les pido perdón por el retraso, que no es lo habitual, pero se alargó hoy un poco más el Consejo de Gobierno. Les doy las gracias, como siempre, por su presencia en la habitual rueda de prensa, donde vamos a informar de los asuntos más sustanciales que han sido objeto de aprobación hoy por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y comienzo por el primero de ellos, que tiene que ver con la Consejería de Sanidad. Saben que la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad, tiene habilitadas 206 plazas de recursos residenciales comunitarios para personas con trastorno mental grave. 206 plazas, tanto en centros residenciales de rehabilitación como en pisos supervisados que están en distintas partes del territorio extremeño. Tenemos el objeto de ampliar la prestación de estos servicios, de esas 206 plazas. Por eso hoy hemos autorizado la contratación de 20 plazas en piso supervisado para personas con trastorno mental grave. 12 van a estar en Don Benito, las otras 8 van a estar en Zafra y, además, 4 plazas en piso supervisado para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta en Montijo. Este es un nuevo recurso que no existía y que es pionero y que, como siempre ocurre con este tipo de nuevos recursos, pues a medida que veamos cuál es su funcionamiento se irá implementando a lo largo del tiempo y de manera progresiva. Todo ello tiene un importe, una inversión de más de 1 millón de euros, poco más de 1 millón de euros, para estas nuevas 24 plazas que hoy está autorizando el Consejo de Gobierno. Pero lo más importante es que esta nueva autorización para estos recursos que destinamos a las personas con trastorno mental grave o con trastorno de conducta, como acabo de decirle, de ese nuevo recurso que va a iniciarse en Montijo, es que la estamos dotando en este acuerdo del Consejo de Gobierno de una mayor estabilidad económica y, por tanto, una mayor fortaleza a la prestación de este servicio, que antes se financiaba a través de subvención y ahora lo estamos haciendo pues a través de la autorización de esta contratación, que está financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%. Como ustedes saben, el 20% restante es el que pone la Administración autonómica con fondo CEA. Por tanto, va a suponer una mejora importante de la red asistencial que beneficiará a las personas con trastorno mental, a sus familias, a sus entornos, y que va a dar la posibilidad de esta autorización que estamos haciendo hoy para este servicio de 1 año prorrogable a otro. Por tanto, nos permite una mayor estabilidad también en la prestación de estos servicios que son tan importantes, atendiendo también a ese nuevo recurso de personas con discapacidad y trastorno de conducta, con esas nuevas 4 plazas que van a estar en la localidad de Montijo. En segundo lugar, y dentro también del ámbito de lo social y, por tanto, de la misma consejería, convocamos hoy las subvenciones para los programas de familia. Estos programas están muy consolidados en nuestra región, se empezaron a hacer a mediados de los años 80 y, como ustedes saben, constituyen un apoyo fundamental a núcleos familiares en riesgo de exclusión social y en una situación de dificultad por las que atraviesan algunas familias que tienen hijos menores de 18 años, hijos menores de edad, a su cargo. Los programas de familia son subvenciones que están dirigidas a las mancomunidades de municipios de nuestra región y a los municipios mayores de 10.000 habitantes, que a lo largo de los años se han venido acogiendo a este programa, que, como ya les digo, es un programa fundamental en las zonas rurales para las mancomunidades, para los ayuntamientos, pero fundamentalmente para esas familias a las que atendemos a través de los programas de familia. 1.100.000 euros es lo que cuesta un programa como este, con fondos CEA de la propia comunidad autónoma. En tercer lugar, saben que este Gobierno, el de la Junta de Extremadura, desde el año 2016, abrió la carpeta de los caminos rurales y se puso a trabajar para ejecutar la mejora de muchos caminos rurales en Extremadura. El Plan de Caminos Rurales
sobre el que hemos trabajado muy bien en la pasada legislatura, como saben muchos alcaldes y alcaldesas de esta región, y que seguimos ejecutando en la presente. Por eso hoy autorizamos la contratación de obras de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en varios lotes. Que suman una inversión superior a los 2,5 millones de euros. El primero de ellos, para contratar obras de acondicionamiento y mejora con un importe de más de 1.200.000 euros. Saben que en un 75% está cofinanciado por el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, 21,28% CA, Comunidad Autónoma, y apenas un 3,72% el Ministerio, porque se financia con esas tres fuentes de financiación: fondos europeos, Comunidad Autónoma y Ministerio. En virtud de esta actuación se mejorarán los caminos en este primer lote, 1.200.000 euros de el Camino del Valle en el término municipal Arroyomolinos de la Vera, Camino Rural Público Camino del Royal en el término municipal de Feria, el Camino de Aldea Centenera en el término municipal de Torrecillas de la Tiesa, el Camino Rural Público Camino de Acceso a Piurdes en el término municipal de Pino Franqueado, el Camino Rural Público Camino de la Casa de la Sierra en el término municipal de Berzocana y el Camino Rural Público Camino de los Cotos en el término municipal de Monesterio. Respecto del primer lote, 1.200.000 euros, es un poco más, les digo las cifras siempre de manera aproximada. En segundo lugar, contratación de obras de acondicionamiento y mejora por un importe de 1.329.000 euros, cofinanciado por el mismo sistema, 75% Fondo FEADER, 21,28% CA y 3,72% por parte del Ministerio. En virtud de esta contratación se mejorarán los siguientes caminos. El Camino Rural Público Casas Chamorro en el término municipal de Fuentes de León. El Camino Público Camino de la Cañada de la Dehesa de los Arenales, en el término municipal Zarza de Granadilla. El Camino Rural Público de la Vía en el término municipal de Plasencia, el acceso este a Saucedilla en el término municipal de Pino Franqueado, el Camino Rural de Moeda a Villabuenas de Gata y el Camino de los Lobos en el término municipal de Usagre. Todas estas obras, acondicionamientos y mejoras tendrán un plazo de ejecución de entre 3 y 5 meses. Pequeñas obras, pero que tan importantes son en los municipios donde se van a acometer. También dentro de la misma consejería, el Consejo de Gobierno autoriza hoy la inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública, que saben que es una cosa nueva que regulamos en la legislatura pasada, en la provincia de Cáceres, los montes denominados Pinajarro y Mancha de la Madroñera, ubicados en el término municipal de Granadilla, y Dehesa de Arriba, ubicado en el término municipal de Cadalso. En último lugar, la consejera de Cultura en esta mañana informaba al Consejo de Gobierno de la comunicación previa, que se llama, que es el primer paso que da el Ejecutivo cuando va a hacer una nueva ley. Y nos comunicaba en esta mañana la comunicación previa, es decir, el Gobierno se pone a trabajar en estos momentos en lo que será una nueva ley de bibliotecas de Extremadura. Una nueva ley de bibliotecas de Extremadura que pretende derogar la ley que existe del año 97 y que quiere establecer pues, un régimen jurídico mejor, pero sobre todo una conectividad mejor entre la red de bibliotecas de nuestra región. Saben que somos la región de España que más bibliotecas públicas tiene. Estos datos no interesan, solo interesan otros en informes que cada día leemos de los PIS y de los niveles de renta y estas cosas. Y es importante también decir que somos la comunidad que más bibliotecas tiene. No hay un otoño en el que mi hijo no me pegue el constipado, como nos suele pasar a los padres que tenemos hijos pequeños. Entonces, esta nueva ley de bibliotecas pretende mejorar la conectividad y dar un mejor régimen jurídico al sistema bibliotecario extremeño, articulando una red bajo un mayor control legal, pero sobre todo que sean más operativas entre ellas. Iniciamos la comunicación previa, ahora hay que pedir todos los informes preceptivos hasta que la Junta de Extremadura apruebe ya el anteproyecto de ley que luego se manda al Parlamento. Pero nos parece importante también, cuando iniciamos una nueva norma, ponerlo en su conocimiento. Con esto termino los asuntos más importantes que han sido tratados, debatidos y aprobados hoy, y empezamos con las preguntas, si tienen alguna que realizar. Gracias.
Comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar si, bueno, como estamos leyendo en la prensa, distintas administraciones, Castilla-La Mancha, distintos municipios extremos incluso, se están posicionando en cuanto al futuro hipotético trazado de la autovía 43. ¿La Junta de Extremadura ha madurado una posición al respecto? La Junta de Extremadura no se va a posicionar ni por el trazado A ni por el trazado B, porque la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer es, como está haciendo, hablar y dialogar con el Ministerio y con el Gobierno de España para acelerar e impulsar todas las infraestructuras viarias que están pendientes con nuestra comunidad autónoma. ¿Que se manifiestan los alcaldes? Yo también lo haría si fuera alcaldesa de un municipio, que tengo que responder por el interés de mis vecinos. Y como esta es una cuestión que no se va a decidir solo en la mesa de la Junta de Extremadura, sino que se tiene que hacer en la mesa del Gobierno de España, pues lo que hará la Junta de Extremadura es velar siempre por el interés general, que es como se tienen que tomar las decisiones cuando no van a gustar a todas las partes implicadas. Esto no es nuevo y tiene todo nuestro respeto los vecinos que quieran manifestarse para posicionarse respecto de uno o de otro trazado. Pero la Junta de Extremadura tiene que estar para resolver las cuestiones atendiendo al interés general respecto de esta, que es una cuestión que no se decide en la mesa de la Junta de Extremadura, sino que se hace también con nuestra participación, pero en la mesa del Gobierno de España, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, mostrando el respeto y también la empatía, ¿no?, de quienes puedan alzar su voz legítimamente para decir por dónde debe transcurrir o no una vía. Buenos días. Buenos Al hilo días. de este asunto, creo que el ministro de Fomento sí fue claro y dijo que Extremadura y Castilla-La Mancha deberían llegar a una posición común y si no, el ministerio impondría la decisión que tomara. Y el tiempo transcurre y mientras el tiempo transcurre y estamos que si el norte, que si el sur, Vale. no sé si el dinero se va para otro lado, pero desde luego hasta que no esté claro por dónde va a discurrir, pues el tiempo va pasando y los plazos y los dineros son los que son. Y sobre este asunto también está en cuestión el tema del traslado de un centro de salud en Badajoz al hospital, ya se han cedido por parte de la Diputación. No sé si la Junta ha hablado ya con el alcalde de Badajoz, si se va a instalar finalmente allí o un poco cómo está ese asunto. Vale. Gracias. Intentaré contestar a Canal Extremadura lo mismo que le contestaba a Canal Extremadura Radio, a Canal Extremadura Televisión, lo mismo que le contestaba a Canal Extremadura Radio, para no incurrir yo en una pregunta desigual a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. En ese sentido, no sé, aventuraba usted en la formulación de su pregunta si los dineros, porque nos entienda todo el mundo, se irán para otro sitio. Lo que yo puedo decirle en este momento, y es la posición oficial de la Junta de Extremadura, es que la Junta de Extremadura, entiendo su papel como medio de comunicación, que tiene que preguntarme la Junta de Extremadura por qué trazado se posiciona. Y yo le diré que la Junta de Extremadura no va a mostrar en este momento que nos posicionamos por el trazado A o por el trazado B, porque no estamos en ese momento. Es verdad que el ministro, en un desayuno informativo que dio en nuestra región hace unos días, habló de la necesidad de hablar esta cuestión. ¿Con quién? Con las dos comunidades autónomas implicadas y con el Gobierno de España. Por tanto, nosotros, como ya saben, además, por parte de nuestra consejera de Movilidad, que es donde está esta cuestión, donde residen esas competencias, vamos a ir a hablar con el Gobierno de España. ¿Cuándo? Cuando el Gobierno de España nos convoque. Y cuando el Gobierno de España nos convoque, nos sentaremos. Y la Junta de Extremadura siempre va a defender el interés general a la hora de tomar una decisión que no va a contentar a todo el mundo. Pero es que gobernar no es coser y cantar. A veces hay que tomar decisiones que no gustan a todo el mundo. Por tanto, no ganaríamos nada hoy con el titular de la Junta de Extremadura sobre el trazado A o sobre el trazado B, porque nosotros gobernamos esta región para los que defienden el trazado A y para los que defienden el trazado B, que es legítimo quienes defienden el trazado A y quienes defienden el trazado B, pero nosotros que estamos en esta posición de árbitro y también de responsable,
pues no podemos hacer y no queremos hacer ninguna afirmación taxativa respecto de uno u otro trazado, porque entendemos que en este momento no viene a clarificar ni nos pone en el camino de la resolución del problema. Y nosotros el problema lo vamos a resolver, como siempre hacemos, atendiendo al interés general, hablando con el Gobierno de España y sentándonos en la mesa a dialogar con el concurso también de la otra comunidad autónoma, que en este caso está afectada también por esta cuestión. Y no es un enfado mío, entiendo que usted me tenga que preguntar o repreguntar, aunque sean de la misma corporación, por cuál es el posicionamiento de la Junta de Extremadura. Y la segunda cuestión por la que me preguntaba en estos momentos respecto de la posibilidad o no de que lo que albergaba el antiguo hospital provincial, ahora de la Diputación de Badajoz, que va a tener bueno, pues diversas cosas allí en la obra que se está cometiendo, no hay ninguna decisión definitiva de si allí irá o no el centro de salud. Lo que sí puedo decirle, como dijo ayer el consejero titular de este asunto, el consejero Vergel, vicepresidente segundo, que lo más importante para nosotros es que en estos momentos no hay ningún riesgo real, le hace peligro de donde está en estos momentos el centro de salud. Que, como saben, venimos hace unos meses trabajando por buscar esa nueva ubicación y conocido el ofrecimiento que no existía hace unos días por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, que no se cierra, en palabras de su presidente, a que allí se pueda albergar, pues ahora necesitamos, evidentemente, tener esa conversación a tres bandas para que todos nos enteremos: Ayuntamiento de Badajoz, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura, para, como le decía antes, con la carretera, pues siempre buscar, independientemente de que seamos administraciones gobernadas por partidos políticos distintos, pero siempre buscar el interés general que contente a todas las partes, que sea más beneficioso para las administraciones, pero también para el conjunto de los ciudadanos. Yo no tengo criterio para decirle si es mejor o no que el centro de salud se vaya a albergar allí o en otro sitio, porque no tengo criterio respecto de si es mejor o no, no lo sé. Si es mejor porque está en el centro, atendiendo a los vecinos que atiende ese centro de salud, lo desconozco, pero lo que sí puedo decirle es que no hay ninguna decisión tomada desde que hace apenas unos días se ha conocido que no hay un rechazo por parte de la Diputación de Badajoz a que allí se pudiera albergar el centro de salud Los Pinos, si no me equivoco, que es como se llama, o como le llaman. ¿Más cocinas que tengáis por ahí? Muy bien, muchas gracias.